Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe. Esta vez vamos a tratar temas de la actualidad, temas de lo que nos sirve siempre día a día para mejorar las convivencias entre las familias. Ustedes saben que hay bastantes temas que abordar y lo importante no es solamente escuchar, sino que también es comprender y asimilar para llevarlos siempre a la práctica de nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a tratar el tema del rol de los padres en la educación de los hijos. ¿Y cuántas veces esta palabrita educar a los hijos los papás lo han entendido que solamente es el rol o el trabajo del profesor o del docente? Pero no es así. En la educación parte desde la casa, parte desde el hogar mismo. Y el día de hoy vamos a descubrir juntos con el padre Wilder, nuestro invitado del día de hoy. El padre Wilder Joseph Castillo Aparicio es sacerdote del Vicariato de San Ramón, mi compañero de estudio del Seminario San Carlos y San Marcelo, a quien lo damos la bienvenida. Adelante, padre Wilder. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, en el ministerio, compañero y amigo. Ya me has presentado el padre Wilder para servirles a usted, a Dios. Y sí, acá por la Amazonía, por el Ucayali, como sacerdote misionero de nuestro vicariato apostólico de San Ramón, nuestro obispo, Monseñor Gerardo, muchos lo conocemos dentro de la Conferencia Episcopal Peruana como un obispo dada toda su vida a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos nativos, a nuestros hermanos de las lenguas originarias. Muy contento, muy feliz de poder estar en esta porción de iglesia llamada Vicariato y dar este servicio a nuestros hermanos acá en la selva, en el río Ucayali. Excelente, padre. Un gusto conocerle y también un gusto escucharle después de tiempo. Desde el 2008 que ingresamos al seminario, 2014 que hemos egresado del seminario, recién estamos conversando vía telefónica ampliamente. Padre, el día de hoy vamos a tratar el tema del rol de los padres en la educación de los hijos. Y muchas veces tenemos que comparar esta temática con los padres modernos o los padres actuales y los padres de antaño. Y cuando nosotros hablamos de padres de antaño, nos referimos a nuestros papás, nos referimos a nuestros abuelos, y ellos siempre nos han comentado a nosotros que tenían un estilo único de criar a sus hijos. En el caso de usted, padre, también le han comentado eso, supongamos, siempre hacen la comparativa, ¿no? Más antes, cuando yo tenía a mis hijos, los formaba de esta manera, o los reprendía de esta manera, o les hacía comprender de esta manera. O sea, ellos tenían en su mundo o en su tiempo Sí, algo propio. Sí. bien, en realidad ya y he recibido educación antigua de hace décadas atrás, donde en realidad eh, la educación antigua por parte de es donde nosotros podemos de manera puedo rescatar que la palabra de papá, la palabra de, era ley. Lo que papá decía, lo que mamá decía, estaba. Y un recuerdo que cuando no estaba papá, porque salió a trabajar, porque tuvo que viajar, o porque quizás por algún motivo no está en el hogar, quedaba la figura de mamá. Ujú. Y esa figura siempre, siempre se respetaba. Recuerdo que papá con una mirada, simplemente o con un gesto, Ujú. me callaba. Recuerdo cuando en la mesa estábamos a almorzar o tomar desayuno y habían personas mayores, en este caso yo, no podíamos meternos en la conversación. Ujú. Era de adultos. ¡Ay! ¡Ay! No, que
una comida no me gustaba, de repente algo gustaba, ay, que le hiciera una, como decimos los norteños, una mueca, ay, nomás, porque ahí estaba mamá diciendo, y te hago pasar las muelas como pastilla. Dicho de las padres que en realidad hoy quedan, ¿no? Y Ujú. cuánta falta nos hacen, porque en realidad era ley. Mamá, quiero salir, papá, quiero salir. No, ya, papá, mamá, hermano mayor, siguiente hermano, siguiente hermano. Y eso era ley. Creo que eso se ha, ¿no? Y es importante verlo, ¿no? Es esperar esos papás de hace años, los papás de ahora. Hoy a un hijo le puede decir, papá, quiero ir a la escuela, quiero ir a estudiar, no, no vas a salir. Papá, es como decir, no, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. Ujú. Él, que a veces ni avisa, ahora ni se van. Y claro, pero eso también no justifica también el que papá o mamá salgan a por o por necesidad de repente se vayan a un lugar, ¿no? Pero cuánta falta hace esa educación antigua de verdad. Así es, padre. Y otra cosita también que aquí tenemos que aclarar y que rescatar es que cuando los papás antiguos de la escuela antigua, se podría decir o se podría llamarles así, ellos cuando reprendían o cuando llamaban la atención al hijo, no lo hacían porque eran malos, sino que porque ellos querían lo mejor en su formación para el niño. Y eso de aquí también nos da a nosotros la posibilidad de analizar que hoy en día, con los papás modernos, supongamos nosotros que trabajamos con familias, que conocemos varias realidades, hemos visto que en los papás modernos les es imposible no comunicar o se les es imposible decir la palabra no. Y eso también al niño, moderno también, cuando ya le toca pasar de la niñez a la adolescencia, no va a haber límites para él. Y se puede pasar también por encima de los padres para obtener los gustos, los caprichos, o como tú dices, ya no piden permiso, solamente dicen, papá, ¿sabes qué? Ya vuelvo y ya no me esperes o regreso tal hora, ¿no? Y por si acaso llevo las llaves de la casa y todo eso. Entonces, vemos que nuestra sociedad ha cambiado bastante. Así es. La sociedad ha cambiado bastante, pero hay algo que hay que rescatar, hermano. Ujú, El mundo puede cambiar, la sociedad puede cambiar, las leyes pueden cambiar, los gobiernos pueden cambiar, pero lo que no cambia son los valores. Se pierden, sí, pero eso no cambia. No debería cambiar, pero eso viene muchas veces desde la autoridad máxima, ¿verdad? En este caso no hablamos de Dios, porque tú y yo sabemos cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere en una familia, en un hogar. Hablemos de otro tipo de autoridad, el Estado, ¿verdad? ujú, Y sí, los papás modernos, pues les cuesta decir no, porque son muchos los motivos, Johnny. ujú, Eh, Muchas veces han quemado etapas, han vivido esos papás modernos, han sufrido quizás como sufrimos nosotros para ganar, ¿no? No sé si entraría de repente esta reflexión en estos momentos, pero lo digo, los papás sin profesión hoy tuvieron hijos profesionales. así es. Y en estos tiempos, papás con profesión, perdónenme, pero tienen hijos sin profesión, sin valores, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que a un papá moderno no le cuesta decir no, simplemente quemó una etapa, Ujú, no vivió una etapa. Y para vivirla ahora, cuando tiene 30 años, que porque a los 15, 16, 17, 18 años y no vivió la juventud, ahora que tiene 30, ya
con uno, dos, tres hijos, quiere vivir, simplemente deja a rienda suelta a un niño. No, es que lo que yo viví, no quiero que tú lo vivas. Pues creo que aquí no entra. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a respetar, Ujú. ¿no? Y creo que la juventud hoy en día, por ejemplo, yo soy del norte, ¿no? Y en el norte, a toda persona, conozcas o no conozcas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, El saludo. ¿no? Un Ujú, valor primordial, el saludo, ¿no? ujú. En cambio, hoy en día, y se decía y se dice, ¿no? Antes, el niño tenía que saludar al adulto. Hoy, el adulto tiene que saludar al niño. ¿Dónde estamos, no? Sí, y también creo que los papás tenemos que poner siempre las piedrecitas en el camino de los hijos, ¿no? Para que ellos aprendan a sentir lo que es la vida, ¿no? Porque también ellos tienen que descubrir sus talentos, tienen que descubrir también para qué son buenos. Y aquí tú me hacías recordar la canción de Franco de Vita que decía, no basta, ¿no? Con llevarles a la escuela que aprendan, sino que la vida es más dura, pero ahí también nosotros tenemos que aterrizar, o sea, los papás tienen que acompañar sí o sí en los momentos más fuertes al hijo. Y lastimosamente en esta época también nosotros vemos hogares disfuncionales, donde hay mamás que se hacen cargo solas del hijo, hay papás también que se hacen cargo solos de los hijos, y también se ha perdido esa esencia de la unión familiar, ¿no? O también del rol que tienen los padres, tanto mamá y papá, para cuidar la educación o la formación de los hijos. Eso también me parece que afectaría, ¿verdad? Sí, hay un dicho, Johnny, que Ujú. siempre cuando yo lo escuchaba creía y ahora pues lo medito, ¿no? Porque al niño dicen, ¿no? No, no le des pescado, enséñale a pescar. Muy bien, Así está es. bien, pero yo creo también, y tengo que ser empático con el niño, si no tiene un espejo, si no tiene un testimonio, si no tiene alguien, ¿de quién va a aprender? ¿No? Y al niño no solamente hay que darle todo, porque a las finales, y es bíblico, sí, tú dale de todo y a las finales no te valora lo que es nada, no te valora nada. Y al hijo a cual más le das, a cual más le consientes, es el hijo que a veces sale, disculpa el término, creo yo, que sale chueco, que sale Ujú. rebelde, que sale este, mal, ¿no? Y después preguntamos, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Como, como aquella mamá que un día me dijo, padre, yo estoy contenta porque mi hijo ya no sale a la calle, para en la calle. Yo le digo dos preguntas. ¿En tu casa él tiene celular? Sí, padre. ¿En su casa él tiene internet? Sí, padre. Entonces, ¿para qué va a salir a la calle si el mundo lo tiene un aparato llamado celular, que también influye mucho? Claro. Vamos a los restaurantes, no porque Ujú. tengamos plata, ¿no? Sino que vamos, vemos, el niño que coma con su celular. El niño para que coma con su celular. El niño para que tenga que hacer esto con su celular. Madre mía, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué diría Einstein? O qué diría padre, pues, jesuita, ¿no? Jorge Loring, que paz descanse. El día en que llegue la tecnología al ser humano, pues tendremos una generación de, disculpe el término, pero lo decía, tarados. ¿No? ¿Por Ah, qué? Porque en realidad, pues, nos dejamos dominar por ese aparato. sí, pues, y también algunos asocian al modernismo y todo, pero también allí entraría el rol de los padres para educar en el correcto funcionamiento, en el correcto uso de los medios de comunicación y también de las redes que ahora están de moda. Padre, vamos a la primera pausa y retornamos. Gracias. Estamos compartiendo el tema
del rol de los padres a educar a sus hijos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa La Voz de la Fe. Ahora estamos con el tema el rol de los padres a educar a los hijos. ¿Cuál es el rol de los padres a educar a los hijos? Y siempre de seguro hemos escuchado un refrán, un pensamiento que dice que los hijos son los reflejos de los padres. Como tú lo crías a tus hijos, así ellos van a dar el reflejo ante la sociedad. Y eso también es una realidad que nos asombra. ¿Por qué? Porque también hemos visto en nuestra sociedad actual que hay jóvenes con baja autonomía. O sea, hay jóvenes que le temen a los retos de la vida. Y, por ejemplo, cuando ellos van a descubrir esa vida, van a descubrir el ámbito social, un poco que tienen miedo a lo real. Es más, cuando ellos paran solamente con el celular, paran en el mundo virtual, tienen miedo de salir de lo virtual a lo real. Padre Wilder, ¿cuál sería la apreciación en este punto sobre la autonomía de los jóvenes? En algún momento dije, de aquí a 3 décadas tendremos una época o una generación Ujú. de mudos porque en su mayoría todos andamos celular. Ya no conversamos, ya no dialogamos, ya no compartimos. Las vacaciones en los pueblos, por ejemplo, en mi pueblo, todos los días, todas las noches, a jugar, ¿verdad? Mamá, papá tenía que llamarnos para que entremos a casa. Hoy en día, más bien, mamá, papá tiene que decir, ve a pasear, ve a jugar, porque me estás en el celular, ¿no? Y sí, toda Ujú. la razón cuando se dice, ¿no? Un hijo es el del papá o de la mamá. Así es. Y después Muy, muy importante. Ajá, sí, adelante, padre. Se cortó la llamada. Adelante. Y recordemos que también vale para el joven, ¿no? Es que ellos vean ese testimonio. No es justificable cuántos jóvenes hay que salen adelante, varones, mujeres sin papá, sin mamá, ¿no? Pero aquí hablamos de este rol del papá que tiene a sus hijos y que está llamado a educarlo, ¿no? Un papá quiere que su hijo sea policía, el hijo será policía, pero dependerá si el papá es policía corrupto, si verá si el papá de repente es un policía coimero. El papá es abogado, quiere que el hijo sea abogado. Muy bien, el hijo será abogado, pero de repente es un abogado que le gusta de repente por ahí, ¿no? La corrupción. Entonces, yo creo, ¿no? Y que un buen hijo es el reflejo de su padre o de su madre, siempre y cuando el papá y mamá dé un buen testimonio. Siempre valores. No vale ser el mejor sin tener ese valor de, de respeto, ese valor de cuidar, de amar, ese valor de ser responsable, ¿no? Me hablaba sobre el que el niño o que el joven de repente tiene miedo a esa realidad y se influye mucho en la virtualidad. Gracias a la pandemia llegó la virtualidad, llegó a quedarse, sí, pero
es un mal que a veces hace daño, porque hoy en día esto de los negocios, del internet, de los juegos en red, del dinero que puede ganar, los jóvenes ya no quieren de repente responsabilizarse, ya no quieren de repente tener una meta, una visión. ¿Por qué? Van a lo fácil, van a la virtualidad. ¿Que está malo? No está malo, todo depende del uso que uno le pueda dar. Claro, ahí en el seminario te acuerdas que nos decían que mientras no esté formado nuestra voluntad, nosotros también podemos caer en excesos del uso de la tecnología. Y también uno tiene que preguntarse, viendo a los jóvenes modernos y actuales, cómo también están formados su inteligencia, su voluntad y su libertad. Y muchas veces también en las escuelas, en los colegios, en los centros institutivos de educación, eso de ahí se deja de lado. Incluso algunas veces al curso de desarrollo personal piensan bajarlo de categoría, ¿no? Juntamente con educación religiosa. Y no se dan cuenta que esas dos áreas de educación religiosa y desarrollo personal son la base para la formación de la persona, porque la persona no solamente se forma en cuanto a contenidos que tiene que saber en su cabeza, sino que la persona, a fin y al cabo, es valiosa por mostrar los valores, como tú dices, a los demás. Y esos valores están presentes a lo largo de nuestra vida en las relaciones comunitarias, en las relaciones, supongamos, en la familia o en tu familia que te toca formar, en el trabajo, en el estudio, en las labores, en el ámbito también interno de la persona, el respeto, la acogida, el buen trato también a los demás. Esos son los pilares de nuestra personalidad. ¿Qué piensas tú? Porque hay algún tema también. He escuchado algunas veces que se ha tocado este tema de la educación religiosa y desarrollo personal, que muchas veces son como cursos de relleno, lo ponen en algunos colegios. Por aquí por la zona he escuchado en algunos colegios que sí han considerado esa palabrita. Incluso las horas que sobran dan y no ven el perfil del profesor. Pero, sin embargo, esos cursos son la base, ¿no? De la formación personal. Sí, yo tengo ya 4 años consecutivos siendo docente del área de educación religiosa, ¿no? Por acá, por esta zona, porque trabajo para vivir, ¿no? En esta zona de misión, no soy sacerdote peruano, sabemos que el gobierno no nos paga, sabemos que no tenemos ayuda y por eso que tenemos, en mi caso, tengo que poder trabajar para poder vivir. Pero bueno, esto ya es un tema muy aparte. Y sí, sí, tienes toda la razón, hermano. Mm, Cuando hablamos desde el área, ¿no? Yo compartí un tema con los docentes de aquí y les decía, a ver, soy docente de... ¿Perdón? No, 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 no. Como con propiedad. Docente del área de educación religiosa. Porque tú cuando me hablas de religión, mi cabecita se va a pensar en las 5 religiones más famosas del mundo. Hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros no somos religión. Yo soy docente de la educación religiosa. Educación, educa, religiosa, la dimensión religiosa espiritual de la persona. Y, claro, razón tú cuando dices, ven estas áreas como áreas para rellenar las horas. ¿Qué, señor? Usted sabe qué importantes son estas áreas porque se fortalece la dimensión espiritual, la dimensión religiosa del estudiante, la persona, tener como modelo al maestro de maestros de Jesús. Y sabemos que es un área muy importante. Pago gobierno en algún momento quisiera, ¿no? Como por ahí se Ujú. lucha, cancelar ese gobierno entre el Estado y el Vaticano, ¿no? Pero yo creo que
El día en que eso pase, pues tendremos ya nosotros una gran batalla, como diría Muguiro en su momento, cuando nos daba clase. Ustedes tendrán épocas Ujú. muy difíciles y muy duras. Ahí las estamos viviendo, pero hay que seguir adelante, ¿no? El área de religión, el área de educación religiosa es un área fundamental. Y siempre yo, como sale en esta parroquia, docentes con ese perfil de pastoral, perfil con esa experiencia de fe, perfil de Dios, perfil con esa experiencia de misión. ¿Por qué? Porque yo no voy a enseñar, está bien, ¿no? O sea, para tener sus zapatos, diga, muy bien, dedícate a esto, comunicación, dedícate a lo otro. En ciencias sociales, dedícate a la historia. Educación física, dedícate al deporte, a la vida. PTP o BPCC, no, pues está bien, cada uno dedicarse a lo suyo. Pero el Ujú. área de educación religiosa se dedica a principios, a valores, al testimonio, a formar una persona, que es muy importante. No, pero eso se encarga la tutoría. Señores, recordemos que dentro del plan de tutoría hay temas que nosotros como dimensión religiosa no podemos aceptar. No podemos aceptar. Y son temas muy picantes, son temas muy, muy movidos a veces. Que el gobierno dice, ¿no? Que la tutoría hay que formar al estudiante, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que el estudiante necesita, ¿no? El área de la... Por ejemplo, en la educación, ya hablamos de educación, pues papá gobierno habla tanto de la protección de esto, de los derechos del niño y del adolescente, pero se Ujú. olvida a veces de hablar de esos deberes que el mismo niño tiene. Al niño hoy no le puedes corregir como los corregían antes nuestros profesores. Y viene a la mente aquel recuerdo cuando un día un docente me castigó por no haber hecho tarea. Yo llegué, mamá, el docente me ha castigado, me ha jalado las orejas y quiere que mañana me coma. Muy bien, hijo, vamos. Profesor, usted ha castigado a mi hijo. Sí, ¿por qué? Porque no hice la tarea. Muy bien. Entonces, docente, ahí está. Jálele la próxima, la otra oreja. Y verdad que eso valía la pena, ¿no? Valía Claro. la pena. Hoy en día, pues al niño no puedes tú llamarle la atención, corregirlo. El niño puede ir a la escuela como él quiere. ¿Por qué? Porque tenemos a papá el gobierno que dice, si te grita, puedes denunciarlo. Si te Ujú. mira mal, puedes denunciarlo. No, que tampoco ir al extremo, ¿no? Exacto. Pero, ¿y por qué? Maltrato psicológico. Para todo le llaman maltrato psicológico. Y a nosotros nos atan de manos. Nos atan de manos porque no podemos hacerlo. No podemos educar como nos educaron a nosotros. Ahora solamente con palabras, palabras, palabras. Tú llegabas tarde, muy bien, ejercicio físico. Tú no hacías la tarea, muy bien, ejercicio físico. Muy bien, a limpiar la escuela, agarras un machete, vete a cultivar. Hoy en día no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Ujú. hay estudiantes en el aula que sus papás son docentes. Y tenemos el problema que a veces tenemos papás también que fallan a sus hijos. Ujú. Y, pero eso tampoco está bien, ¿no? Claro, y aparte de eso también los niños o los jóvenes pueden mostrar una cierta personalidad cuando están con el papá, la mamá, y también otra personalidad muy distinta cuando están ya en el grupo de los amigos y todo. Todas esas cositas que estamos conversando de los cursos y todo eso es porque, quierase o no, los profesores también se convierten en los segundos papás para los niños, ¿no? En los segundos papás para los jóvenes. Y es por ese motivo también que tanto papás de familia como papás de formación, que son los profesores, tienen que preocuparse por la educación de los hijos. Padre Wilder, te agradecemos estos minutos compartidos con tu persona. Gracias por aclararnos también bastantes cosas. Un mensaje final para todos esos jóvenes que nos escuchan de las diferentes partes del Perú. ¿Qué les podrías decir a esos jóvenes que muchas veces tienen miedo de salir de lo virtual y enfrentar a lo real? Hay muchos jóvenes también que se sienten frustrados o que se sienten sin ganas de continuar la vida
por un desaliento, un desánime o algo que les haya pasado en la vida. Quiero traer a la mente, ya nos falta poco para terminar el bloque, quiero traer a la mente que hay jóvenes que cuando no sale una cosa ya se sienten frustrados. Supongamos la semana pasada conocí a un joven que decía, padre, no pude aprobar el examen de ingreso. Y ya se sentía muy decepcionado. Un mensaje final, padre, para esos jóvenes, para alzarles, como se dice, el ánimo y animarles que sigan en el trayecto de la vida real. Joven, recuerda algo. Jesús se hace joven para entenderte, para aprenderte. La vida no termina, la vida continúa. Yo te agradezco a ti porque eres valiente, porque tú arriesgaste y diste lo mejor, porque valiente es el que da ese paso, da ese paso, persevera, persevera, ánimo. Recuerda, ten presente a Dios en tu vida, ten presente a ese Dios que con Él lo lograrás todo, como dice San Pablo, con Él todo, sin Cristo nada. Todo lo podemos en aquel que nos fortalece. A todos los jóvenes les animo a que sigan adelante. No pierdan el horizonte de su vida. No se dejen arrastrar por las seducciones del pecado, del maligno, del diablo, ¿verdad? Que es el que separa, el que rompe, el que quita la tristeza, el que quita la alegría, pero el que quita esa, esa alegría y nos da, perdón, esa tristeza, ¿verdad? Jóvenes, ánimo, que Dios les cuide y que Dios les bendiga. La educación, la comunidad educativa somos todos. Es complementaria. Padres, hijos, profesores. Pero si esta comunidad educativa algo falla, la educación no marcha. Les pido aquel pensamiento de repente, ¿verdad? La actualidad de hoy en día, en que la educación ya no es antes. Señor, que la educación no es como antes. Los profesores hacemos todo lo posible y benditos aquellos docentes que tienen la vocación de dar lo mejor. Pero hay bien docentes mediocres que se contentan solamente con sus horas, punto. Si aprendes a buena hora y si no, ¿por qué? Porque más interés espera el fin de mes para cobrar su platita y punto. Yo creo que el ser maestro es una vocación. Gracias a ti, mi estimado y hermano Jimmy, que Dios te bendiga y a estos jóvenes que Dios les cuide y que Dios les siga, los lleve por un buen camino. Listo, padre. Muchísimas gracias por su tiempo brindado y muchas bendiciones en la comunidad donde se encuentra. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta con el programa La Voz de la Fe en el segmento de cómo los padres educan a los hijos. Y quiero traer a la mente una anécdota que sucedió hace unos días atrás cuando yo salía por la calle. Encontré a una niña que le decía a su mamá, mamá, me he sacado 20. Y insistía la niña fuertemente, le decía, mamá, mamá, me he sacado 20. Y volvía a repetir lo mismo la niña y decía, mamá, me he sacado 20, mira mi 20. Y estaba muy feliz la niña, estaba muy orgullosa de su resultado que ella mostraba con gran alegría, con gran actitud a su mamá. Pero lastimosamente la mamá no le prestó atención. La mamá pasaba de largo la actitud que tenía la niña y en ese momento cuando uno capta la escena y cuando uno capta las ganas que tiene la niña de mostrar,
el resultado positivo a la mamá solamente le decía, "Shh, cállate, ya, ya, en la casa, ya, excelente, o ya". Y lo buscaba la manera de cómo hacerlo callar al niño, cómo bajar esos ánimos que el niño tenía para mostrar que el logro que ella tenía era agradable, era lo autosuficiente. Y con esa clase de conductas, nosotros también tenemos que aprender bastante a que cuando el niño o la niña están emocionados por el logro que ellos han alcanzado, un niño piensa distinto que el adulto. Y por lo tanto tenemos que tener esa acogida o esa felicitación. Qué bueno hubiese sido si es que la mamá, cuando lo hubiese escuchado a su hija que le decía, mamá, he sacado 20, la mamá lo apachurre con abrazos y le diga, muy bien, hazlo, muy bien, o lógralo otra vez, o muy bien, de aquí para la próxima te sacas un poco más de 20 si es que puedes. Entonces, eso de allí también afirma la personalidad del ser humano desde pequeño. Ella, me refiero a la niña, que ve un logro en su vida, que ve una premiación en su vida, que ve un 20 en su vida y necesita ser felicitada o necesita ser motivada, pero no de cualquier persona, sino de los papás. Y por eso es este tema del día de hoy, el rol de los padres en la educación de los hijos. Y aquí yo quiero compartirles, ya en el último bloque de este programa, para cerrar este programa, quiero compartirles cómo también se tiene que motivar a los hijos, ¿no? Y lo primero es tener las expectativas adecuadas. Y en expectativas adecuadas me refiero a hablar con tus hijos y reevaluar cuando sea necesario. O sea, hablar es charlar abiertamente con tu hijo sobre los campos de estudio que más le gustan, sobre la opinión, sobre lo que tratas en la familia, o muchas veces si es que coincides en una área o en la otra, que te cuenten también su experiencia o te cuente también lo que él está pasando, momentos difíciles o de angustia. Eso es las expectativas adecuadas. Y después revaluar cuando sea necesario. O sea, volver a juntarte con tu hijo y siempre es bueno dedicar tiempo a la conversación entre padres e hijos. El segundo tips o el segundo punto sería ayudar a tu hijo a fijarse metas. Si es que están con su lápiz y papel, anoten. Primero, cómo motivar a los hijos es primero, ten las expectativas adecuadas. Con esto me refiero al diálogo. El segundo, ayuda a tu hijo a fijarse metas. Y aquí en las metas quiero explicarles que siempre es bueno anotar las metas para alcanzar. Y también las metas deben de ser específicas. Por ejemplo, más que marcar como meta, el próximo semestre te irá bien en las matemáticas, sería más efectivo si lo concretas más, o repasas los problemas más, o si es que dedicas 20 minutos más a los ejercicios. Y después las metas deberán de poder medirse, porque si no, no serían metas. Entonces, siéntate con tu hijo, habla y que ponga por escrito las metas que él tiene en un determinado tiempo. El tercer punto sería, encuentra la manera de mostrarle a tu hijo que la escuela siempre es importante o que el estudio que él lleva siempre es para algo bueno. No le digas a tu hijo, ¿para qué vas? Si tú no sabes nada. No, al contrario, muéstrale palabras de aliento, muéstrale palabras significativas y muéstrales palabras positivas. Y establece una relación, si es que puedes, con el profesor de tu hijo. Apoya también en la escuela de tu hijo. Crea también un ambiente adecuado para hacer las tareas con tu hijo. Y tienes también tú como padre conocer las tareas de tu hijo. Cuando se siente el papá, se sienta la mamá, se sientan los hijos y hacer las tareas y dices, esta es la hora de hacer las tareas y vamos a avanzar, el niño también lo inculcas ese valor a querer saber más. El cuarto punto sería ten una actitud positiva hacia la escuela. Y después el quinto punto, utiliza un lenguaje que le anime siempre y que le muestres que él es el mejor. El sexto punto sería el aprendizaje en casa y en la comunidad, que no solamente se quede lo aprendido para él, sino que también que demuestre en la casa y en la comunidad
lo que ha aprendido. Y por último, el último punto es fomentar la fortaleza de tu hijo, ¿no? Identifica para qué es bueno y allí apóyale en lo que más le gusta. Muy bien, eso de ahí sería los consejos para fomentar la motivación en los hijos y en los niños también, ¿no? Porque los niños comienzan a sentir más que los adolescentes. Muy bien, tenemos ya abiertas las líneas telefónicas y también tenemos abierto el WhatsApp que aparece debajo de la descripción del podcast, ahí ya lo he actualizado, y aparece el número de WhatsApp. Los que gustan pueden hacer las llamadas o si no también mándenos un feedback con un mensaje de audio para nosotros reproducirle por este medio. Aquí nos escribe Lorenza desde Chiclayo. Vamos a escuchar su pregunta que nos realiza. ¿Cómo está, padre Johnny? Un gusto escuchar su programa y que nos hable sobre el rol de los padres en la educación de los hijos. Tengo una inquietud. Mi hijo está en la universidad, él es estudioso, pero muy tímido y no quiere tener amigos. En la casa no hace las cosas propias del hogar, no quiere lavar, no cocina, no ayuda en nada. La duda que tengo yo como madre de familia es que si en el futuro llegará a ser un buen profesional con esa conducta o su forma de ser afectará en su vida laboral. Espero su respuesta, padre. Muchas gracias, Lorenza. Excelente tu pregunta y comprensible también. Ella se preocupa, nos dice que tiene un hijo en la universidad, pero lastimosamente es tímido. Y aquí yo quiero analizar contigo, ojalá que nos estés escuchando en el vivo, analizar contigo acerca de la timidez. O sea, si es que él es un buen estudiante y si es que es tímido también tenemos que analizar si es que es timidez o fobia social. Me refiero a estas dos palabras que son muy distintas. La timidez es una característica de la personalidad presente en una gran cantidad de personas en las que tenemos esa dificultad para expresar en público o también para vincularse con los semejantes, ¿no? Y la fobia social ya es el trastorno de ansiedad en que la persona que lo padece tiene una especie de miedo irracional y persiste también en situaciones sociales o cuando entra en contacto con determinadas personas, porque la fobia social viene debido a que las personas, como tienen un trastorno, piensan y tienen miedo a ser juzgado o a juzgada, o realizar alguna conducta que les ponga en ridículo. Y es por ese motivo también que se tiene que analizar si es que es tímido o si es que tiene esa fobia social. Y después, si es que afectaría o no a su vida laboral esas conductas que tiene tu hijo. Déjame decirte que cuando un profesional termina su carrera, no solamente se queda con lo que sabe, sino que tiene que demostrar ante los demás para qué está hecho, no en esta vida. Y si es que a tu hijo le cuesta bastante o tiene esa timidez o esa fobia social, le va a costar bastante en su labor laboral, en su vida laboral. Pero eso de aquí se ayuda drásticamente con la ayuda de los padres. El papá, la mamá, conversen con el hijo y ayúdenlo siempre a superar esa timidez que lleva dentro. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el segundo mensaje que ya nos llegó por aquí. Nos escribe, a ver dónde está su nombre, nos escribe Edith desde Chimbote. ¿Cómo está, padre Johnny? Gracias por su programa La Voz de la Fe. Es interesante el tema sobre la educación de los hijos. Bueno, le comento que yo todavía no tengo hijos, pero veo a mis sobrinos que ya están en la universidad, ya mayores de edad, y lastimosamente no aprovechan la educación y el apoyo que sus padres les brindan. Sus padres, por un lado, son personas que cada uno tiene su trabajo y pues no tienen el tiempo para dedicarse a sus hijos. Y los hijos salen a jugar, a pasear, a fiestas, y sus papás les sobreprotegen.
En este caso, la pregunta sería si han educado para la vida a sus hijos. Me refiero en su autonomía o en qué han fallado los padres. Gracias, padre, por su respuesta y sacarme de la duda en este tema. Muchas gracias a ti por hacer la pregunta. A lo que entendí que son dos hijos, dos hermanos que ya están en la universidad y que cuando los padres no están con ellos salen a fiestas, a divertirse, a jugar con sus amigos, a pasear y estar más que todo en las fiestas. También entendí que los padres son muy permisivos y eso de aquí es por la razón que los padres, vemos en este ejemplo, que no están en la vida de sus hijos. Algunos padres se dedican a trabajar al 100% y les falta el tiempo también de sentarse con los hijos y de decir, ¿sabe qué? ¿Qué nos falta? ¿O qué me falta? ¿O qué te hace falta para mejorar como familia? Entonces, la pregunta que tú estabas diciendo, nos decías acerca de la autonomía de los niños o en qué han fallado los padres. Los padres muchas veces fallan sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, cuando dejan a los hijos sueltos en su tiempo y sueltos también bajo la no vigilancia de nadie. Entonces, la autonomía de los estudiantes o la autonomía de los hermanos, que en este caso nos estás poniendo el ejemplo, es una autonomía, yo diría, de doble cara. O sea, cuando están los padres, de seguro van a mostrar una actitud en su personalidad, pero después, cuando no están los padres o los padres están ausentes, ya no tienen la autonomía de hacer las cosas. Hacen o se comportan bien cuando la autoridad les ve, pero al momento que la autoridad o que los padres no están, no hacen las cosas que deberían, porque me estabas contando que los papás pagan la universidad y por lo tanto ellos no tienen esas ganas de salir adelante o de estudiar y muchas veces prefieren la diversión antes que el estudio. Por eso la autonomía de la persona siempre es importante desde pequeños y estamos llamados todos a formar en los hijos, en los niños, en los jóvenes, en los estudiantes, esa autonomía. O sea, esa autonomía que cuando no está la autoridad que te diga haz esto, haz el otro, tú por tu cuenta propia, porque sabes que es un bien para ti, lo haces, ¿no? Y también la autonomía no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se inicia desde la etapa, desde la niñez, desde la juventud y también pasa hacia la madurez. Espero haber solucionado tu pregunta. Muy bien, no nos queda tiempo para más. Fue un gusto compartir este programa con ustedes y ya saben, la educación parte e inicia desde casa, desde el seno familiar. Y aquí también tenemos que comprender en cierta manera la rebeldía de los jóvenes. Digo comprender ¿por qué? Porque es una etapa muy difícil que les toca a vivir ellos. Cuando nosotros estábamos jóvenes no vivíamos lo que ellos viven hoy en día. En los segmentos anteriores con el padre Wilder hemos hablado acerca de la era tecnológica, de los celulares, de los medios de comunicación y cómo es que ahora los jóvenes no se quieren salir del mundo de la virtualidad y tienen miedo a enfrentarse con el mundo de la realidad. Y también allí los padres de familia tienen que echar una manito a sus hijos para que de a pocos venzan ese temor de salir de su propio mundo y de experimentar los retos, las dificultades del mundo real. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.